17:27 en toda la República Argentina. Ya estamos en comunicación con Walter Romero, él es economista. Hola Walter, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar allí. Saludos a todos. Gracias por participar. Walter, quiero arrancar preguntándote un poco más general y después vamos a ir puntualizando, que acá el equipo está cargado de preguntas, los puños cargados de preguntas. ¿Pero puedes responder? Sí, seguro que sí, estoy segura. Un año de Javier Milei en el gobierno, en términos económicos, en lo que te compete a vos, ¿qué significa? ¿O qué significó hasta ahora, no? Bueno, empecemos por decir que el gobierno está legítimamente constituido porque fue un pronunciamiento del 54% de los votantes, ¿no? Sí. Entonces, y que se encontró con un tema económico complicado. He dicho estas dos cosas, digamos que todo lo que hizo después tendió a complicarlo más. Claro. Como cuestión general. A ver cómo poder explicarlo mejor. Hay un amigo, Mauricio Prelucker, que estudió mucho, economista, ya fallecido, a quien en algún tiempo seguimos muchos, algunos compañeros, que estudió el tema de los ciclos de Kondratiev, ¿no? Un economista ruso que encontró que la economía funciona en ciclos. Pero quiero destacar de eso solamente una cuestión que, con ese pensamiento, que también lo tomó la escuela austríaca, se llega a un momento en que dice que en la fase descendente del ciclo económico se produce destrucción creativa, que es lo que habilita que en la fase siguiente del ciclo empiece otra vez el crecimiento, la redistribución o lo que fuera. Bueno, yo creo que tal vez haya evidencia empírica de lo que les estoy contando, pero lo cierto es que destrucción, no sé si creativa, ha habido mucho en la economía, y no hay condiciones al corto plazo para que haya una mejoría, o sea, para que se pueda recuperar el nivel de los ingresos, para que la comida tenga otros valores. O sea que no quiero decir todo de entrada, pero me parece que lo que se está intentando instaurar es un modelo extractivista que por ahí es potable o transitable con este concepto de la renta universal. En ese modelo no cabe el 100% de la población argentina. Es un modelo para mucho menos. Hola, Eso te diría para hacer un panorama general de lo que pareciera estar ocurriendo. Hola Walter, te saluda Enrique de la Calle. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? Bien, muy bien, che. Tengo una consulta mirando el 2025, que va a haber elecciones, ¿no? Entonces uno dice, sí, la estabilidad. Hoy el gobierno se jacta de cierta estabilidad. El dólar está planchado en torno a 1.000 pesos hace un tiempo largo, sí. Que siempre la Argentina... cosa que yo te digo que no es novedosa en algunas políticas que ha habido en la Argentina, ¿no? O sea, claro. Tuvimos en los 90, 8 años así, tuvimos la tablita. Tal cual, con la dictadura. Que también duró un ciclo, hablando de los ciclos, de 4 o 5 años. Y hay un momento que eso se tensa tanto que no tiene más posibilidad de contener nada, ¿no? Ahí está, bueno, digamos. Pero pero está bien, porque voy por ahí. Van armando la pregunta y respuesta los dos juntos. No, porque te anticipaste. Porque uno dice, este esquema no es sustentable. El tema que, tanto con Martínez de Hoz, con Cavallo, fueron ciclos que duraron un periodo determinado. 3, 4, 5 años, hay que ver en cada caso. ¿Es posible en este...? Te diría de más arriba, ¿no? ¿Cómo? Se arrancaba de una mejor situación. Ok. A eso voy. En ese sentido no le ves a esto... Como que arrancaron con más resto ese ciclo descendente. Inclusive con Martínez de Hoz, con él se inicia la destrucción de la industria, el industricidio y todo esto, ¿no? Hasta ese momento teníamos pleno empleo, teníamos una capacidad instalada en la economía muy buena, hasta el 76. Pero bueno... No, vuelvo ahora y te digo, ¿ves que esta estabilidad en torno al dólar, las discusiones si van a devaluar o no, por supuesto que el gobierno va a defender no devaluar, incluso la salida del cepo, ¿ves que esa estabilidad, esto puede durar 2, 3, 4 años? Por supuesto que hace futurología, pero bueno. Particularmente creo que no tengo forma de demostrarlo. Hay quienes dicen que la capacidad de estar peor del ser humano, de adaptarse a estar peor, es infinita,
mientras sea de a poco, ¿no? Yo no creo eso. Yo no creo eso. Pero hay quien juega con esas cosas y piensa que puede ser así. Por eso digo, y ahí es donde a veces aparece este tema que hay que estudiar mucho de la renta universal, que es como que aparece entonces como salida, porque en un modelo extractivista donde solamente esté bien la mitad, como el que se puede armar con el petróleo, los minerales, hasta con el tema agropecuario de punta, en fin, quedan muchísimos afuera, y eso no es sustentable. Eso no es sustentable. Por eso yo creo que tampoco es sustentable la actual situación. Viste que caen todos los indicadores de fondo. La mejora productiva es en 4 sectores. Y en los otros y en el resto estamos en valores mucho menores que hace un año, ¿no? Y ni que hablar que hace 15 años. Eso. O sea que no le veo sustentabilidad. Hay mucha inventiva, hay mucha iniciativa, se mueven, golpean en un espacio vacío, ¿no? En la política, porque ellos también surgen de algunos fracasos, y entonces eso le permite, a mí me parece, seguir avanzando, seguir estirando la agenda y los supuestos logros, pero la economía está muy mal, ese es el lío. Un tema que surgió hoy en el programa, hablando de otras cosas, pero apareció. ¿Qué es esto? Bueno, hablamos de peronismo, hablamos que el peronismo no parece tener muy en claro hacia dónde ir en materia económica, y yo traía la frase de Cristina en torno a la desregulación de los medicamentos, ¿no? Cristina diciéndole a Milei, anímese y vaya por más, desregule también los medicamentos. Yo decía, pero acá hay una cosa media contradictoria, a veces lo corremos por izquierda, a veces lo corremos por ultraderecha a Milei. Y muchos oyentes se enojaban conmigo y decían que no, que en realidad es necesario abrir el sistema vinculado a los medicamentos, porque los laboratorios, que es una industria nacional, tienen medicamentos muy caros, entonces al abrir las importaciones pueden bajar esos precios, que es más o menos el argumento de Milei para otros temas de la economía. Sí, ahora te digo, o sea, estas cuestiones pueden ser si uno toma y analiza solo parcialmente la economía. Pero llevado globalmente, esta cuestión de la desregulación, o que vía la importación se solucionen cosas, que no hay duda, hoy están entrando pomelos de Egipto, más barato que lo que se producen acá, al mercado central. Digo, para mostrarte el nivel de disparate, ¿no? O sea, se puede lograr sectorialmente, pero lo que no se puede lograr con todo eso es que haya suficiente producción para que haya trabajo. Y entonces haya quien gane un sueldo para poder consumir esas cosas. Ese es el lío del ciclo en que nos meten. Tal vez en el corto plazo eso es cierto, o sea, que la inflación bajó, y sí, es cierto. También con actividad cero y con todo destruido, por ahí haya hasta deflación. Pero esos son indicadores que indican una parte de la cuestión. Walter, te saluda Rodrigo Lugones. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien. Todo bien. Escuché que hiciste mención a esta idea de la renta básica universal un par de veces. Que es una cosa buena, digo, es una cosa buena, y el único lugar, cuando el Papa Francisco habla de renta universal, está apuntando a una cosa bien. El lío es cuando eso se ensambla con el tema como único sustituto a la caída de la producción y del trabajo. ¿Viste? La pregunta iba asociada ese es el lío. A eso, justamente. Ese es el lío. Porque entonces te dicen un modelo extractivista donde se llenen todo y ande muy bien el petróleo, cosa que se puede, porque podemos producir lo que querramos de petróleo y a valores muy bajos. Y algunas otras cosas más también tenemos esa posibilidad, en lo energético sobre todo. Pero eso, y el trabajo humano, o sea, entonces, ¿y quién trabaja? Y si no hay trabajo, después no hay salarios, y si no hay salarios no hay consumo. Entonces dice renta, entonces ahí es cuando algunos te dicen, bueno, pero puede, no sé, de algún lado conseguirse los recursos necesarios para que haya una renta básica universal y entonces la gente no se muera de hambre. Bien, yo creo que la renta básica universal es una cosa interesante si vos pensás que en el mundo hay 10
10 PBI del mundo en instrumentos financieros. O sea, se podrían aplicar ciertamente algo de eso para bajar el tema del hambre en el mundo y algún tipo de renta al respecto. Pero lo que... o sea, se puede aplicar en las dos cuestiones. En una que necesariamente yo creo va a ser así, va a existir un momento de que haya una renta universal, pero otra cuando, y muchos lo piensan así, como complemento de un modelo extractivista en el cual eso supla el trabajo humano, que es el que significa en definitiva, ¿no? Y por otro lado, hay un momento en que eso también se agota. Bueno, fuiste un poco alcaroso. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque está en disputa ese concepto de renta básica universal. Los multimillonarios que la defienden dicen, bueno, hagamos del mundo un desastre y después vemos cómo subsidiamos a la gente que se cae. Cosa que pueden. Mira, el Papa Francisco dice el mundo no es pobre porque el salario el PBI per cápita es de $12.000. Bueno, muy bien, y después claro, está claro que los 7.000 millones de habitantes no tenemos $12.000 anuales, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso habilita que es posible alguna cuestión, así como con los bonos verdes legalizaron la cuestión de usted pague su bono verde y igual contamine, ¿no? Y eso después sirve para hacer obra. Algún día alguien me va a decir, usted pague su bono celeste y podemos, pese a que no trabaje, a poner una renta universal. Eso es posible. Ahora, pero hay una cuestión, pero no resuelve el problema del trabajo, no resuelve el problema del empleo, no resuelve el problema de la producción y no resuelve el problema del consumo. Con eso, entonces, otra pregunta. Hay sectores de CGT que dicen, cuando haya un gobierno peronista, nosotros queremos una renta básica universal, pero la queremos para poder crear el cuarto turno industrial, para meter a la gente desocupada a trabajar y para ayudar a ciertos sectores privados a subsidiar una parte de un salario. Eso por un lado, ¿no? Como un modelo. Bueno, esto es una propuesta, dice el sector del CGT. Sí, y por el otro, dicen, además, aceptamos, damos cuenta de que el avance tecnológico va en la dirección de que el desarrollo de la automatización de la tecnología va quitándole participación a la humanidad en el proceso de producción. ¿Qué pensás sobre esto? Pues es una discusión económica profunda. Algunos dicen, no, el trabajo humano no va a desaparecer. Que te digo que afortunadamente se está dando. Que afortunadamente se está dando y tenemos bueno, yo tengo 50 años de militancia en el peronismo, ¿no? Y que tenemos que darla absolutamente también adentro del peronismo, tenemos que darlo con todo el resto de los argentinos, porque no va más el mundo como por donde está yendo. Y nosotros estamos en condiciones. En la Argentina se puede dar esta discusión y salir positivamente. O sea, esto que me contaba que dice la CGT, está bárbaro. Y yo le agregaría, mirá, lo tenés a mano. El día de mañana, para avanzar en el tema de la distribución del ingreso, que ya por ahí el objetivo no es el 50-50, porque tal vez por los temas justamente de tecnología y que es cerradora de trabajo y demás, pero tal vez lo que hoy son empresas estatales podrían estar en manos de algunas acciones de los trabajadores y por ese lado completar la renta. Entonces, no está mal. Hay que precisarlo y hay que ponerlo dentro de todo un paquete. Walter, para que yo creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo todos los argentinos, ¿no? O sea, y esa discusión hay que darla. Walter, te saluda Santiago Sorey. Te quiero preguntar un poco... ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás? No sabía que estabas allí. Bueno, sí, muy bien. Acá estamos. Quería hacerte una pregunta por algo que a veces conversamos acá en la mesa, que es, a veces comparamos un poco este momento de debates del peronismo con lo que fueron los debates del peronismo en los 90, pero me refiero específicamente a los economistas peronistas en los 90, ¿no? A Curia, a Seti, a Carboneto, esa experiencia del FAET que, bueno, vos conocés esa tradición, digamos, militaste hace 50 años en el peronismo. Te quiero preguntar porque ¿qué ves, digamos, que está vigente, digamos, de esas discusiones, de esos economistas, de esa experiencia? ¿Qué ves hoy sobre los debates del peronismo? Porque a veces
me da la impresión de que hay sí algunos dirigentes que van muy sobre lo programático. Después hay muchos debates que a veces de la dirigencia que por ahí no termina de aclarar cómo sería ese programa de un futuro gobierno peronista. ¿Cómo lo ves? Sí, Eso? te digo, básicamente, y en esto, mira, conocí esa discusión y después conocí las que se dieron en la provincia de Buenos Aires, previas al 2001, o sea, lo que venía a ser las que se dieron en el seno de lo que después iba a ser la presidencia de Dualde, ¿no? O sea, y estas cosas se discutieron todas, una porque no se sabía cómo salir de la compartibilidad, los dos extremos eran, bueno, eran devaluación o segunda moneda, en fin. Ahora, yo creo que, dentro del peronismo es fácil resolver estas contradicciones, porque hay que tener en claro, los objetivos son siempre lo mismo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y se requiere un plan que convoca a toda la sociedad para llegar a eso. Ahora, todo plan para llegar a eso tiene que surgir de un cuadro de situación real, no ideológico, real, porque ahí es donde se arma el lío, y esto ha sido presente en todas estas discusiones siempre, en cómo nosotros vemos y accedemos a la realidad para poder entonces decir tan lejos estamos de este objetivo, por dónde vamos, por dónde no, y muchas veces la falta de conocimiento nuestra, y por eso a veces la reemplazamos con ideologismo. Y en ese caso, la ideología a veces no te permite concebir y percibir la realidad tal cual es. En el fondo, te diría, siempre, por eso lo importante es que los debates sean de buena leche. Y entonces se van a resolver bien. Pero me parece que sí, siempre es lo mismo, o sea, ¿cómo haces el plan para llegar a estos objetivos que son permanentes? Ahora, son distintísimos los planes, porque son muy distintas en lo largo de la historia el cuadro de situación del cual salís. Walter, Eso. No, siguiendo esta línea, lo que estás diciendo, ¿no? Hay una figura, digamos, que siempre expresó, digamos, en el peronismo como una discusión en torno a lo que fue su presidencia, que es la presidencia de Dualde, ¿no? Porque él le tocó, digamos, lo de Costequi y Santillán, que fue una cosa muy dura, pero cuando uno va hacia los 90, Dualde es el primero que trae dentro de la dirigencia esa discusión sobre la convertibilidad, digamos, ¿no? La salida de la convertibilidad. ¿Cómo ves vos, digamos, esa...? Porque hoy, digamos, con el paso del tiempo parece, digamos, que podría haber como una revalorización de esa perspectiva, de ese proceso, ¿no? ¿Cómo ves que fue ese debate entre Menem y Dualde en términos de debates económicos? Un debate en que quiere una búsqueda, porque, mirá, yo te digo, creo que hasta en el arranque mismo había sectores que le decían, y economistas serios, ¿no? Que no se te ocurra devaluar. Y vos fíjate que en ese caso, y por la situación en que estábamos, la devaluación, que fue una decisión dura, significó primero un 400% de devaluación, después se redujo, quedó en 300, pero la inflación no llegó al 30%. No hubo correlato de eso. Y en ese caso sirvió, pero por donde estábamos situados, hoy no me animaría a decir que hoy con eso solo se resuelve, para nada. Eso, o sea, siempre el tema en todas estas discusiones. Ahí estaba también la discusión sobre esto de la devaluación compensada, ¿no? Porque siempre estaba esto de, devaluación, pero compensada con retenciones. Sí, claro, o sea, y así fue, y te digo, y otra cosa, y con el plan Jefas y Jefes, yo me acuerdo porque estaba la teoría de que toda evaluación produce un daño al tejido social, y entonces quienes estaban pensando, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Y ahí nació el plan Jefas y Jefes como red, ¿no? Pero lo que ocurre es que una cuestión que no estaba pensada, que fue que el default significó que la deuda externa pasara a valer nada, y entonces después se pudo comprar a mucho, creo que se compró a 24% de su valor, y entonces tuvimos muchos años con superávit fiscal. No quiero decir gracias al default, pero el default tuvo que ver con eso, o sea que dejamos de pagar intereses de la deuda porque nuestra deuda pasó a valer nada. Eso fue de lo que se cubrió Macri cuando le pidieron endeudamiento con el FMI. O sea, esos 40.000, lo que se indicaron en el fondo fue cambiar acreedores
antes cual podía defoltear por el fondo que no puede defoltear. Walter, y ¿No? te Sí. hago una última pregunta. ¿Cómo ves la figura de Axel Kicillof como gobernador y en términos económicos también de cómo lleva a cabo la gestión? En la provincia de Buenos Aires es muy difícil. Yo he sido funcionario en la provincia, fui secretario de Políticas Sociales de la provincia. Es durísimo todo en la provincia porque arrancás con un tema serio de coparticipación Claro. que no está en los valores que debiera ser, ¿no? Y eso influye muchísimo. Un tiempo este tema de la coparticipación se resolvió con el fondo del conurbano. Después se le puso un tope, por lo cual al día de hoy se da la paradoja de que el fondo del conurbano distribuye, como sigue existiendo la ley, y distribuye más a las otras provincias que a la provincia beneficiaria. Ahí tiene, por ahí si lo busca Axel, una posibilidad de discutir un tema serio con la nación, que es esto, la otra vez que se pueda volver a poner en vigencia el fondo en su verdadera dimensión, que es como una compensación. Puede no ser más del conurbano, o sea, la coparticipación nacional, que nace de una idea buena, que es que la provincia que más tiene distribuye un poco más que la que menos tiene, no está mal eso, pero llevó a una distorsión demasiado grande en la provincia de Buenos Aires, porque se dio demasiado. Claro. Entonces, ya arrancás con una cosa muy difícil, muy difícil. Podés recurrir, y se recurre mucho, y por suerte al banco, provincia que está saneado y en muy buen estado, pero es difícil la sustentabilidad. Es difícil la sustentabilidad, y o sea que te impacta igual que al resto todas las caídas. O sea, si a ver cómo explicarlo un poquito. Si toda la recaudación cae porque cae a nivel nacional, porque cae la actividad industrial, porque cae el comercio, ¿verdad? Todo eso cae. Y la provincia no es ajena. O sea que el pobre Axel tiene un trabajo encomiable, pero muy difícil, muy difícil, ahí voy. Y hay una solución de última instancia, que es cuando se hizo la ley de coparticipación, cuando la Constitución prevé la coparticipación, la nueva Constitución en el 94, da 2 años para una ley convenio donde se fijen los valores definitivos. Bueno, han pasado 30, Claro. y eso no se ha hecho. Eso es imprescindible, sentarse a hacer para que haya a ver cómo decirlo. En realidad hay que ver qué bien público presta cada sector del Estado, el municipal, el provincial y el nacional. Y una vez que se decide quién lo presta en ese territorio, cómo se retribuye. Y entonces eso por ahí mejora este tema que hoy está tan desnivelado. Pero la base, o sea, la tiene muy difícil Axel, pobre, porque la provincia de Buenos Aires es muy difícil. Gracias, Walter, por tu participación en Más o menos bien. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, igual, y un gusto, ¿eh? Un gusto. Bueno, ya sabes, o sea, estoy a disposición para cuando alguna otra vez quieran que conversemos. Un Gracias, abrazo, Walter. Escuchamos Igual, a chao. Walter Romero, economista, y charlamos un poquito para enterarnos un poquito.